Bienvenidos, buena semana, Giteboch, Shavuot. Estamos nuevamente en nuestra clase de cada 8 días, Besat Hashem, estudiando el Sefer Amidot de Rabbi Nachman de Breslev, Besat Hashem de Moreno Berrabeinu, nuestro maestro Rabbi Nachman, la cual fue una sabiduría muy grande que Hakadosh Baruj Hu nos dio en su momento y dejó obras maravillosas para estudiar, Besat Hashem, para aprender, para confrontarnos, para crecer en la vida, Besat Hashem. Vamos a decir el Tequilín 100, pero antes de eso, hoy es 25 del mes de Iyar. Estamos próximos a empezar el mes de Sivan, un mes muy lindo, de la entrega de nuestra Sagrada Toira, Besat Hashem. También, primer día de la semana, año 5784. Y también estamos en el 2 del mes 6 del año 24, primer día de la semana. Muy bien. Vamos a decir el Tequilín 100, Besat Hashem, Besiata de Ismaya. Dice, mismo le soy do la doi no hoy, kul cuore si behashem besin jo boy le funo beno no de ki adoi no hoy, y eloi ki usoni an velo anachni amoi metzoy. Parisoy boy solo beso do hacer to bisklo bergish moi ki toy adoi no lo hasoy be ador bodoy emino soy. Beshem Hashem Nase Benasliach, con el favor de Hakadosh Baruch Hu, iniciamos nuestra clase, Besat Hashem, y tendremos éxito. Muy bien. Seguimos. Vamos a hablar hoy, dentro de los aforismos de Rabbi Nachman de Breslev, vamos a hablar del orgullo, de la gavá, un asunto bien complejo que todos los seres humanos tenemos que combatir en nuestra vida, en nuestra ínfima vida, en nuestra pequeñita vida, pero el orgullo puede ser tan grande que dicen los sabios que puede destruir no solo una persona, no toda una generación. Dice Rabbi Nachman de Breslev acerca de la gavá, el orgullo. Mashiach solo vendrá cuando todo el orgullo sea eliminado del mundo. El orgullo lleva a los deseos, el orgullo lleva a los deseos homosexuales y a la ira. Hay veces en que la mujer no puede quedar embarazada debido a que se embellece y es orgullosa. El orgullo trae hambre al mundo. La arrogancia lleva a la borrachera y viceversa. El orgullo hace que la persona sienta miedo, ya que el orgullo es una dependencia de sí mismo, no de Hakadosh Baruj Hu. Darse de acá es una ségula para eliminar el orgullo. Hakadosh Baruj Hu incita a enemigos en contra de un rabino que con arrogancia gobierna sobre la gente en contra de su voluntad. Y ahí que aquellos que Hakadosh Baruj Hu nos ha permitido estar en tener la responsabilidad de liderazgo, hay que dejar que las personas decidan. La función es oriental, pero cada persona tiene que decidir de qué manera va a aprender. Es algo difícil a veces. Cuando la bondad supera a la disciplina, a veces la persona no quiere que la otra persona se tropiece. Pero una realidad es que hay personas que necesitan aprender y aprender de su propia experiencia. Uno que está siendo guiado tiene que ser inteligente. Escuché algo de un médico, uno de los mejores cardiólogos españoles, y decía él, cuando le preguntan, ¿qué te hizo ser cardiólogo? Médico, primero que todo. Bueno, si le preguntan sobre cardiólogo. Y él dice, yo quería ser tenista. De hecho, jugaba tenis y para mí iba a ser mejor que Rafael Nadal. Dice, pero un día perdí un campeonato y me frustré mucho. Y alguien que me venía observando me dijo, mira, lo tuyo no es este deporte, lo tuyo es la medicina. Yo lo miré y vi a un hombre de una talla intelectual como él, que me ha analizado y me dice, creo que esto es lo tuyo. Pues uno que tiene que hacer, dice él,
Cuando alguien de una talla intelectual le habla de esa manera a uno, hacer caso. Entré a la escuela de medicina y cuando terminé medicina, él estaba investigando sobre el miocardio y entonces mi profesor, también un hombre de una talla intelectual bastante grande, me dijo, tú vas a descubrir sobre este tema. Lo tuyo es la cardiología, vete por ahí. Eso hice yo, dijo. Y hasta ahora en el éxito donde voy ha sido por escuchar a personas que saben más que yo y dejarme orientar en la vida. Eso depende de uno. Esa es la inteligencia que uno tiene que mostrar. Si alguien se pone de terco, de terco, de terco, cuando alguien de una talla le está hablando, entonces tal vez la persona necesita aprender de su propia experiencia. No es lo mejor. Sin embargo, hay que tener esa habilidad de saber que, como me dijo mi rabino, no somos dueños de las personas. Solo orientamos a las personas, excepto aquellos que se acercan mucho más. Y así es Dios con el mundo también. Notemos que tal vez hoy en la mañana alguien se levantó a hacer el mal. Tal vez alguien se levantó a ir a robar, a hacer un daño. Y no vemos que le cae un rayo del cielo y lo parte en dos, sabiendo que va a robar. Recuerdo un día, vimos una escena con un grupo de muchachos y de repente vimos a alguien que pasó y había un hueco con agua bastante fuerte y pasó por ahí y se cayó. El muchacho venía de estudiar. A los 8 días vimos en la misma escena a otro que pasó en una moto a toda velocidad, tal vez 4 veces más rápido que el de 8 días anterior. Y este no se cayó, se pasó un semáforo en rojo, ningún carro lo atropelló, aunque estaba violando la ley. ¿Y de dónde venía? De asesinar a alguien. Entonces reflexionamos. Hace 8 días vimos un muchacho que se cayó aquí, venía más despacio, venía de estudiar, de prepararse para ser un profesional y trabajar y aportar a la sociedad. Estos dos, 8 días después, vemos a dos jóvenes que vienen de cometer un asesinato, un crimen. Y sin embargo, ni se cayeron y ningún carro se apareció para atropellar. Pensaríamos que la recompensa con el que hace el bien no está clara. Con el que hace el mal no le pasa nada. Eso es un engaño. Tarde que temprano cada persona paga por sus consecuencias. Pero hay personas que necesitan aprender de su propia experiencia. Y no debemos pensar que somos dueños de las personas. Aquellos que me escuchan que son líderes deben saber que cada persona tiene un método para aprender. Dice el Admur Rabí Pinto, de Bendita Acción, nos dice, hay que comprender que cada persona tiene su momento, sus altibajos y sus bajadas, sus subidas y sus bajadas. Pero son momentos, no es la persona. Así que de uno tiene que depender comprender eso y del que estamos escuchando o siendo orientados, debemos saber que debo ser inteligente y debo saber que debo dejarme orientar. Debo saber quién soy, quién tengo al frente y a quién le voy a servir. Y para dónde voy, por supuesto. Ok, si la persona siente que se eleva su corazón, debe saber que es un momento oportuno para ello, para ella. Aquel que salva a los pobres tiene el poder de humillar a los arrogantes con el solo hecho de mirarlos. La persona que tropieza y se cae en el caminar es claramente arrogante. Una cédula para eliminar el orgullo es empatizar con el sufrimiento del pueblo judío. Y en estos días sí que necesitamos eso, ¿eh? Nuestro pueblo está pasando momentos difíciles, pero tenemos un Dios muy grande, más grande que todos nuestros problemas. Y si nos sirve de consuelo, no es la primera vez. Llevamos cientos y cientos de años y nuestro pueblo permanece y permanecerá para siempre. Porque hay una promesa en el libro de Yeshayahu. Si el sol y la luna pasan,
Entonces mi amor y mi misericordia pasarán de Israel. Mientras el sol y la luna se mantengan y las estrellas, Hakadosh Baruj Hu jamás cambiará. Es una forma de decir, Dios jamás cambiará su voluntad con Israel. Somos el pueblo de Hakadosh Baruj Hu y eso permanecerá para siempre. Debes saber que cuando una persona malvada persigue a un pobre, ello se debe a la arrogancia del pobre. El orgullo de la persona hace que caiga de su fe. La arrogancia impide que el corazón y los ojos puedan, apreciar las maravillas de Dios y así llegar a temerlo. La persona no debe enorgullecerse de sus logros intelectuales ni de sus buenas acciones, las cuales surgen del sadik de la generación. Ella es al sadik lo que una pluma es en manos del escriba. De hecho, dicen los sabios, cuando en un lugar hay un sadik, ese lugar es bendecido. Cuando la gente se convierte porque un sadik rezó por él. Es el trabajo de un sadik o de muchos sadiquín que hay en el lugar o en la zona o en el país o en la ciudad y hace que la ciudad tenga transformaciones, que las personas tengan ideas de negocios, que la gente, avancen las cosas, que salgan las cosas, eh, que los problemas se solucionen y que haya avance en ese lugar. Es por el mérito de los sadiquín que viven en ese lugar. Dios nos permita ser sadiquín. Dios nos permita, Besat Hashem, conocer muchos sadiquín, que se levanten muchos sadiquín en este mundo, que sí que lo necesitamos. Comer y beber llevan a la arrogancia. Cuando la persona es glotón o le gusta comer y beber solo por deseo y deseo y deseo, eso es fruto de arrogancia. O le lleva a la arrogancia. Una cédula para eliminar el orgullo es mirar al cielo. También así lo enseña eh, Moreno Rabeino y Nuca. También lo dice igual. Mirar al cielo nos produce temor a Dios. Escuché algo muy lindo que dice, cuando miras la Torá, mira todo el universo. Cuando miras el cielo, miras toda la Torá de Akadosh Baruj. La persona recibe sueños confusos para eliminar su orgullo, profundamente arraigado, el cual le está oculto del que no es consciente. Cuando la persona es orgullosa, su sabiduría y previsión desaparecen. La razón no puede tolerar a un pobre que muestra arrogancia. Un día lamentará su comportamiento y se sentirá avergonzado de él mismo. La persona orgullosa es incapaz de bajarse de sus opiniones. Ella sufrirá olvido. La persona orgullosa es imperfecta. Hay ciertas circunstancias en las que se permite comportarse de una manera en que en apariencia resulta orgullosa. La arrogancia de la persona la llevará finalmente a comportarse de manera inmoral con la esposa de otro hombre. Cuando la persona es orgullosa es como si sirviera a la idolatría, negara la existencia de Dios y se dedicara a tener relaciones sexuales con todas las mujeres prohibidas por la toira. Se asemeja a alguien que construye un altar para cultos idolátricos. Su importancia disminuye y desaparece por completo y sería correcto cortarla como un árbol que es usado para la idolatría. La presencia divina se lamenta por ello y esta persona no se levantará del polvo en el momento de la resurrección. Esa es la consecuencia de la arrogancia, del orgullo. Portar el sombrero de un sadik es una cédula para eliminar la arrogancia. Tener fe te dará la fuerza para quebrar tu orgullo y tendrás dominio por sobre el rasgo de la arrogancia. ¿Qué es la fe? Es la fidelidad a Kadosh Baruj. Los planes de la persona arrogante no llegarán a buen fin. Si llegas a pecar de manera no intencional, debes saber que de seguro eres orgulloso. Esto es para demostrarte que aún no eres recto completamente. Si uno se equivoca inintencionalmente, debemos reflexionar
Oh, aún tengo orgullo, aún tengo arrogancia. Por eso me equivoqué en esto, sin darme cuenta. De eso hablamos hace un rato, ¿eh? A veces hay cosas que cometemos y no sabemos, no nos damos cuenta. ¿Cuál es la reflexión que debemos tener? Aunque no fue mi intención, es porque hay arrogancia en mí. Cuando experimentas algún sentimiento de orgullo, cuídate de los problemas. Un hombre pobre y humilde, aunque no dese de acá, es mejor que un rico orgulloso, aunque sea generoso. Cuando seas asaltado por sentimiento de orgullo, imagina a tu padre. La arrogancia es el heraldo del desastre. Dios no lo permita. Hal Shalom. El orgullo surge del hecho de que la persona no ha rectificado los pecados de su juventud. Cada pecado que cometemos o cada infracción, cada cortocircuito, cada error que cometemos en la vida, debemos corregirlo. Dejar sin corregir es como alguien que presta dinero, no paga, presta dinero, no paga, a lo último tiene una deuda bastante grande. Así es con la vida de una persona. En su juventud cometió tonterías y tonterías y tonterías. Dicen los sabios que a los 20 años a un muchacho empiezan a cobrarle sus deudas espirituales de conducta, hasta los 20 años, excepto algunos pecados de inmoralidad que sí se los cobran inclusive estando jovencito. Pero después de los 20 años comienza, y más cuando una persona se convierte y no rectificó su vida antes de, cuando era no ágila o tenía una conciencia no ágila y no corrigió sus pecados, cuando ya es judío, después de haberse convertido, empieza a tener problemas y sufrimiento a causa de sus pecados que no corrigió. Si el vino de la persona fermenta, ello no se debe claramente a que es orgulloso. Dios dice del orgulloso, él y yo no podemos vivir juntos en este mundo. Hasta un pequeño viento le traerá problemas. Sus plegarias no serán oídas y no tendrá sanación, no tendrá cura. Le faltará Torá y hasta su propia esposa lo avergonzará. Si la persona es arrogante, su hogar no perdurará. Esta es una conclusión muy tremenda. ¿Por qué los hogares se dañan? Por egoísmo, por orgullo. Tú tienes preguntas de tu esposa. Revisemos el orgullo. Tienes preguntas de tu esposo. Revisemos el orgullo. ¿Tenés problemas con tus hijos? Revisemos el orgullo. Siempre que una persona tengamos problemas de este índole, uno tiene que mirar dónde he sido orgulloso, dónde he sido arrogante. Los sabios dicen que si una persona le da una pequeña molestia en su cuerpo, es a causa de su orgullo. Es para mermar el orgullo. Ahora, el orgullo muchas veces no nos damos cuenta porque no parece. Tal vez se expresa en expresiones, en palabras, en actitudes, que aún no causan daño mayor realmente. Tal vez el maestro le dice al discípulo, quiero hablar contigo. Y la persona, sí, señor, gracias. Por dentro, ya no tengo nada que hablar. ¿Qué me va a enseñar? Ya, algo así de chispoteada. Ahí hay un orgullo, pero no hace daño a nadie. O la persona escucha algo, pero con orgullo, o dice algo con arrogancia. No hace daño realmente. Está ahí escondido, pero Dios sí lo vio. A veces no damos cuenta. Tenemos que tener cierto discernimiento e inteligencia para darnos cuenta de pequeñas cosas. Por eso todos los días debemos pedir perdón a Kadosh Baruj Hu por este pecado, por esta situación.
para ir, así como cuando alguien cuida su carro, cuida su ropa, y una pequeña manchita la quita. Hay manchitas que no hacen tanto daño, está por ahí escondidita, bueno, ahí nadie se dará cuenta. Pero incomoda, no hace parte de la ropa, no hace parte del carro, ese pequeño mugrecito que tiene ahí, ese pequeño mugrecito que hay acá. Un día alguien, un rabino le dice a un discípulo joven, hablando de este tema, y le dice, pero es algo pequeño, ¿quién no le hace daño a nadie? ¿Y en qué te incomoda? Le dice el rabino. El rabino dice, no es lo que me incomode a mí, es lo que te perjudica a ti. Sin embargo, el muchacho ahí terminó la conversa y le dijo, Rap, no te olvides de enviarme el libro que me dijiste. Ok. El Rap quería enseñarle algo a este joven. Y entonces pasaron días, se vuelven a ver, y entonces el muchacho le dice, Rap, ¿nunca me enviaste el libro? El Rap dice, sí, yo te lo envié. Mire, este es el email que tú me diste. Ah, Rabino, no puede ser. Voy a mirar, no me ha llegado nada. Mira, aquí no está. Si yo te lo envié, mira, aquí está. Entonces dice el muchacho, revisa el email, dice, ah, es que le faltó el punto, punto con, faltó el punto, no pusiste el punto. Entonces Rab le dice, por algo tan ínfimo, no se envió el correo, no puede ser. Yo creí que ese puntico no era importante. El muchacho se queda pensando, porque el Rab lo dijo en un tono que quería decirle otra cosa. Entonces el Rab le dijo, ¿te das cuenta? Un punto tan pequeño, ¿cómo puede hacer que no se envíe un email y no haya conexión y no haya una transmisión? Solo un pequeño punto impidió que no llegara el correo. Así es en la vida. Un pequeño punto en la actitud que no parece peligrosa, no hace daño a nadie, pero ese punto cobra gran importancia cuando viene una situación más compleja más adelante y ese punto va a ser relevante en el problema. La persona es arrogante, su hogar no perdurará. Aquel que sin merecerlo porta el manto de estudioso de Torá no tendrá permitido entrar en la cámara interior de Hakadosh Baruj. Estudiar Torah nos debe llevar a confrontar. Dijo Rab Zuckerberg, de bendita memoria. Dijo, la Torah no nos justifica, la Torah nos confronta. Que Dios nos ayude cada día, porque no, no es fácil, pero no es posible. Pero el, la confrontación es tan necesaria, ¿verdad?, para uno crecer y avanzar en la vida. Sin ello, es difícil a veces tomar cierta conciencia de nuestros errores. De hecho, hay errores que nunca lo vamos a ver por nosotros mismos, sino a través de otras personas. El orgullo retrasa la llegada del Moshiach y estirpa a la persona del mundo. Esto nos dice también el Pirkei Avot. Recitar el versículo, aunque su excelencia se eleva a los cielos, de Job 26, y pues las riquezas no son para siempre. Mishlei 27-24 es una cédula para quebrar el orgullo. Repetir estos versículos está en Job y Job 20-26 y Mishlei, Proverbio 27-24. Lo repito, aunque su excelencia se eleva en los cielos, pues las riquezas no son para siempre. Tal vez esta es la razón que la sabiduría de el rey Shlomo Amelech resumió en las palabras Ganze Yabor. ¿Qué significa Ganze Yabor? Esto también pasará. Solo Hakadosh Baruj Hu es el que permanece. Pero todas las cosas pueden pasar. Las cosas pasarán y solo Dios permanecerá. Y como dijo el rey Shlomo en Coelet, el fin de todo el discurso es el siguiente. Teme a Hakadosh Baruj Hu y guarda su mandamiento. Porque este es el todo el hombre. Vamos a hablar ahora del hurto, del robo. Se llama Genevá u Getzela.
hurto y robo. Dice los aforismos de Moreno Berrabeino. Una vez que la persona cuyo corazón se ve tentado a robar, se permite aquello que le pertenece a otro. Y se permite, perdón, aquello que le pertenece a otro. Es capaz de cometer cualquier pecado. No habrá manera de rectificar esto, ni de hacerlo, ni de hacerla volver de sus malos caminos. De ahí que cuando la persona entra en estas situaciones difíciles y toma lo que no es suyo, dicen los sabios que el que roba puede violar y el que viola puede matar. El pecado del robo trae langostas y hambre y la gente termina comiendo la carne de sus propios hijos. En otras palabras, trae pobreza. Que el que no permita que los demás se beneficien de su riqueza, finalmente será víctima del robo. Dicen los sabios que a veces hay gente que la roba porque no da acá. No da lo que tenía que dar. Por ejemplo, una persona recibe cierta cantidad de dinero. Hay parte de ese dinero que literalmente no le pertenecería. Porque todo el mundo está obligado a darse de acá. Obligado no por la ley del mundo, sino por la ley moral. Debería ser darse de acá. Y a veces las pérdidas de dinero son porque no compartió, no dio de acá. El robar un centavo de un congénere judío, así sea de manera indirecta, es equivalente a tomar su alma y las almas de sus hijos. Porque explicamos que todo lo que una persona posee le pertenece a su alma. Tomar de las cosas ajenas de otra persona es tomar de su alma. Todo aquel que no se preocupa por los bienes de otro es claramente un ladrón. Y esto es muy importante. Hoy en día hay muchas personas que no son cuidadosos ni con lo propio, que eso ya no está bien, y con los bienes de otras personas. Le prestan algo y no devuelven, o no lo cuida, o no cuida las cosas de los demás, o le prestan un dinero, hasta tal día te lo presto. Si la persona usa el dinero después de ese día, es un ladrón. Ah, es que no quise, es que no tuve la intención, está bien, pero técnicamente lo hace un ladrón porque ha robado. Estas son muy malas conductas. Pero es una persona que no cuida lo que Dios le da, tampoco va a cuidar lo que no es de otra persona. O sea, nos dicen que Abraham Avinu se devolvía, el Midrash nos dice que Abraham Avinu se devolvía hasta por una oveja que se le había quedado. ¿Por qué? Porque todo sadik en el mundo valora las cosas materiales que tienen. ¿Por qué? Porque Dios se las dio para con ello sirva a Kadosh Baruj. Una persona que trata las cosas con mucho desprecio, que no las cuida, no estoy diciendo que se haga esclavo de las cosas, sino que las cuiden, que las valoren. Hay gente que no cuida su vehículo, no cuida las cosas con las que sirve a Dios. Parece que tuviera plomo en sus manos, todo lo que toca lo daña. Es una persona que tampoco va a cuidar las cosas de demás. ¿Por qué? Porque no tiene claro un concepto de valor en la vida. Tal vez así también no cuida su alma. Por eso una persona adinerada no es simplemente porque tenga inteligencia para hacer dinero, que Dios se la da, sino que también valore las cosas que Dios le dio. Aquel que pone su confianza en los gentiles hará que finalmente sus bienes le sean quitados a la fuerza. La persona que cierra su mano a la sedacá será robada. Todo aquel que no se preocupa por los bienes de otro es claramente, claro, ya lo dijimos. Defraudar financieramente a un idólatra
es algo permisible. Todo aquel que diluye el vino que vende será atacado por ladrones. O sea que el vino no es correcto, ¿no? El nombrar jueces, maestros o matarifes rituales no calificados hace que el sustento del pueblo judío sea devorado por sus enemigos. La persona que comparte bienes robados será finalmente expuesta. Cuando los ladrones abundan en la ciudad, claramente el rabino favorece allí el cohecho. La pereza trae ladrones. Es permisible engañar a la gente para salvar un alma judía. La persona que avergüenza a un congénere judío finalmente testificará en falso para hacerse del dinero ajeno. La persona cuya confianza en Dios ha sido nutrida desde la infancia se verá libre de los ladrones. Al hablar de temas estúpidos, llegan los ladrones. Debido a la mentira vienen los ladrones. El engaño trae la enfermedad a los pulmones y al pecho. Dios no lo permita. El engaño lleva a tener pensamientos sexuales con una mujer gentil. La persona que roba pierde su sabiduría. El robar daña la vista. Recitar el Tikkun Hatzot salva de los ladrones. Tikkun Hatzot es una plegaria de la medianoche que hacen grandes sadikim. La persona que sienta el dolor de criar a los hijos deberá recitar diariamente las secciones de la Toira que tratan sobre la creación, Bereshit 1. Su lectura también la salvará de ser acusada falsamente de robo. Si una persona siente dolor de criar hijos porque es muy difícil, que de hecho lo es, que recite este pasaje. Y también, aparte de eso, tu lectura le salvará, dice Rabbi Nachman, de ser acusada falsamente de robo. Hasta aquí el tema del robo y de la Gabá que Rabbi Nachman nos trae. Dentro de 8 días veremos acerca del conocimiento de Dios. Vamos en la letra Dalet, es la letra D en castellano, y seguiremos aprendiendo de Rabbi Nachman esos aforismos, sabiduría que nos trae y nos enseña cada día más, sobre todo a aprender a comprender por qué o para qué nos pasa lo que nos pasa. De dónde, de qué actitud escondida viene. Tenemos que comprender que todos nuestros comportamientos, nuestros hechos, lo que nos pasa en nuestra vida, una actitud tiene como raíz que la ha desencadenado. Una causa. El problema es que no sabemos cuál. Y no son lógicas a veces. Por eso los aforismos de Rabbi Nachman son muy profundos y tienen su razón de ser. Bueno, muchas gracias por estar en la clase. Que Hashem nos cuide. Cualquier pregunta, con mucho gusto. Besat Hashem, y que tengamos una semana muy linda. Que el mérito de Rabbi Nachman de Breslov, el mérito de Rabbi Shimon Yochai nos acompañe. Que podamos ser cada día sabios, entendidos, comprender nuestros comportamientos, comprender lo que hacemos cada día, poder hacer teshuvá todos los días, arrepentirnos de ello, aunque sea lo más pequeñito. Recordemos, un puntico puede hacer que un mensaje no sea llevado. Un puntico puede obstruir eh, un proceso. Besat Hashem, que cada día sigamos preparándonos, sigamos mejorando todos los días, porque no importa si aún tenemos errores. Lo importante es que tenemos conciencia de ellos, que tengamos conciencia de ellos y seguirlo mejorando cada día. Besat Hashem. Un abrazo para todos, que Dios nos cuide y hasta la próxima. Que esté muy bien. Chao, chao.